bienvenidos a este podcast donde abordaremos la concentración de tierras durante el Porfiriato, un proceso que marcó profundamente la vida del campo mexicano. Para abordar este tema nos encontramos con Alejandro Cupido de la Cruz y José Antonio Ramírez Coronel. Vamos a presentar unas preguntas para abordar el tema. ¿Qué sucedió con la tierra y los recursos durante el Porfiriato? Bueno, la tierra y los recursos se concentraron en manos de unas cuantas familias durante esta época que fue el Porfiriato, en perjuicio de pueblos indígenas y sobre todo de pequeños hacedores. Ok, qué mal. No tenía conocimiento, pero qué interesante. Para dar pauta a la siguiente pregunta, ¿qué sucedió con los pueblos indígenas y sus tierras durante este periodo? En este periodo, los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras y de sus recursos, y en muchos casos fueron deportados a diferentes regiones del país. ¿Y a dónde fueron deportados? Bueno, fueron deportados, por ejemplo, a Yucatán, a Quintana Roo y en varias partes del norte igual. Pues realmente da mucha tristeza lo que pasó con esos pueblos, la verdad. ¿Qué opinas, compañero? Para mí se me hace un tema muy drástico, sobre todo por el hecho de que durante ese periodo el acto de que te quiten o te manden a otro lugar fuera de donde naciste, de donde eres, se convierte en algo muy difícil, sobre todo para esos pueblos, y basándonos en la región de Yucatán, que prácticamente es una zona donde es distinta la cultura. Ya tienen arraigado una cultura. Exactamente, entonces no solo ahí, sino realmente sí fue algo muy difícil, y sobre todo que el hecho de que los hayan mandado lejos es para que no se quejen. O sea, realmente esa es la verdadera razón, para que no tomen protesta y sobre todo no vayan a causar disturbios. Realmente es la razón principal del por qué fueron deportados a otros estados. Sí, claro, no convenía que hicieran ese tipo de disturbios. Vaya. Pasando a la siguiente pregunta. ¿Qué fue la ley de terrenos baldíos de 1883 y qué consecuencias tuvo? Bueno, esta ley de terrenos baldíos autoriza la intervención de las compañías deslindadoras y permite la concentración de grandes extensiones de tierras en manos de una pequeña cantidad de propietarios. Realmente las consecuencias fueron devastadoras, sobre todo para la economía nacional. Más que nada si tenemos en cuenta que la gran mayoría de las personas o los propietarios eran extranjeros. Esto permite y hace que se estanque la economía nacional, ya que pues no se permite que los propios nacionales tengan propiedades o puedan ser partícipes. ¿Y tú crees que los recursos y las tierras se repartieron solo a extranjeros o el gobierno también repartió tierras entre ellos? Pues mira, yo creo que eso es un tema poco controversial, pero evidentemente sí hubo la repartición entre ellos. O sea, realmente, como quien dice, se apropiaron de las mejores y de las más grandes cantidades. Se repartió entre los que estaban en el gobierno. Esto es algo que lamentablemente ocurrió, y obviamente se enriquecieron a base de pues de todo esto que fue la repartición. Ok, para proseguir, coronel, ¿qué sucedió con la producción agrícola durante este periodo? La producción agrícola cayó drásticamente, lo que obligó al gobierno a importar grandes volúmenes de granos para satisfacer o para atender la demanda de las familias campesinas. Sí, era mucha demanda, ¿no? En ese tiempo, ¿tú qué opinas? Pues sí, evidentemente había una gran demanda en lo que era sobre todo este sector agrícola y sobre todo de las tierras, más que nada en los granos. ¿Y por qué había escasez de comida si
se supone que México era un país agrario, es un país agrario. Sí, lo que pasa es que se provocó este desbalance el gobierno porque al deportar a muchos campesinos, los campesinos eran los que producían todos esos granos. Entonces al deportarlo, ahí provocó ese desbalance donde bajó la producción acá en el país. ¿Y qué tuvieron que hacer? Empezar a importar del extranjero granos, sobre todo principalmente maíz. Entonces, la única vía para transportarlo en ese momento era los ferrocarriles. Entonces, a través de ello empezaron a traerlos. Bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias de la concentración de tierras, en su opinión? Bueno, en mi opinión, una de las consecuencias fue de que se les sometió a trabajos laborales precarios y se les negó acceso a la educación a esa gente indígena. Sí, era mucha la desigualdad y la Sí. injusticia que pasaba en ese momento. También, ¿quieres aportar algo, compañero? Sí, pues yo creo que, bueno, más que creer, la verdad es que en ese periodo, pues sí hubo mucha desigualdad, y sobre todo, pues la desigualdad incluye pobreza. Evidentemente, el porfiriato sí tuvo muchas cosas buenas en cuestión de infraestructura, en cuestión de traer lo que son inversionistas americanos, bueno, más que nada extranjeros, pero mayormente pues nuestros vecinos, que son los americanos. Obviamente esto deslinda o hace a un lado todo lo que son los indígenas, las comunidades, y tiende a que haya pues una gran precariedad en este sector, el cual evidentemente sufre abusos, sobre todo falta de trabajo, falta de oportunidades, pierden sus casas, sus tierras, y sobre todo es un sector muy marginado que se vio afectado durante esta época del porfiriato. ¿Por qué? Porque evidentemente sí hubo un gran avance en cuestiones de infraestructura, pero en cuestiones, por así decirlo, los que son pobres se quedan extremadamente pobres y es un sector muy olvidado. Sí, realmente fue abandonado sí. En ese tiempo. Bueno, ya para concluir, ¿quieren comentar algo de lo dialogado? Sí, sin duda yo quiero agregar un poco al hecho de que si bien la concentración de tierras fue un tema muy controversial, más que nada por el hecho de que, si bien lo dice, se concentra en un solo grupo de personas, y esto fue lo que causa el conflicto y el hecho del por qué sí tuvo que ver, sobre todo que fuera parte a lo mejor de la revolución, por el hecho de que se vulneran a estas clases que en la actualidad se sigue viendo un poco toda esta injusticia, esta desigualdad en cuestiones de que las tierras se siguen repartiendo a quien pueda pagarla, y realmente se hace pues más que nada a favor de los extranjeros, yo sí, creo. Claro. Bueno, muchas gracias por estar aquí, compañero Cupino. Muchas gracias. Muchas gracias por ponernos atención. Espero que la información dada haya sido de su agrado. Hasta luego.